ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Hoy desde Washington y tú en Nueva York. Ramón Lobo, buenos días. Aquí sigo, buenos días. Y además has conseguido arreglar o saber utilizar el micrófono que te hemos dado con el equipo para conectarte con buen sonido. Bueno, he aprendido a utilizarlo. Estaba muy arreglado, pasa que había un pequeño prueba técnico que hemos hecho las pruebas cuando ya he aprendido a hacerlo, pero bueno, eso es verdad. Sí, ahora funciona y se oye mucho mejor. Bueno, el caso es que si alguna vez pasa algo, puedes entrar en la radio y puedes contarlo con un sonido perfecto. Bueno, vamos a empezar, venga. I'm still up, walking around. The walls of my skull bend backwards and in like a labyrinth. Hay muchos conflictos de los que nos gustaría ocuparnos en este último programa del año que vamos a hacer tú y yo, pero resulta imposible hablar de todos ellos. Ya que estamos en este país, deberíamos hablar de Trump, pero no queremos que la gente nos diga que les aburrimos hablando tanto de política americana, así que lo dejamos para la vuelta en enero, con todo lo que está pasando aquí ahora mismo. Además, con el tiempo que tenemos, hemos decidido retomar uno de esos conflictos que cada día cobra tintes más trágicos y por el que hemos estado muy interesados siempre a lo largo de este año 2018 que ya va terminando. En Nicaragua, que se derrumba a causa de la crisis más sangrienta que ha vivido el país en años. Refrescamos un poco la memoria. Ramón, explica un poco por qué está sufriendo Nicaragua de esta manera. Sí, en abril empezaron unas protestas contra una reforma de las pensiones de Daniel Ortega. Él echó para atrás, pero ya la gente no está... Pasa un poco como en Francia ahora con los chalecos amarillos. La gente ya no protestaba contra las pensiones o las reformas, sino contra el propio régimen que no está funcionando. Ortega se ha enrocado, ha salido el dictador que llevaba debajo y es una pena porque hay más sandinismo en las protestas contra Ortega que en Ortega y su camarilla. ¿Cuál era y sigue siendo el problema de fondo de esas manifestaciones? El problema de fondo es que no funciona, el país no funciona, el país sigue siendo muy pobre. El otro día me comentaba un amigo que es en unos pocos países centroamericanos que notas que ha habido una revolución, la gente estaba muy orgullosa, gente que ha estado 40 años peleando y sintiéndose orgullosa de su revolución, que por lo menos les enseñó a pensar, se sienten ahora muy decepcionados. Han encarcelado a sandinistas, ha habido gente que se ha ido al exilio, hay mucha gente que está callada y hay represión constante contra los estudiantes y contra sus madres. El presidente Ortega, que se ha convertido en un problema que está llevando al país hacia el caos. Nos acompaña un periodista y un escritor que conoce bien aquellas tierras, es Javier Sancho. Nos habla desde Ser Tarragona. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Son cifras lamentables las que está dejando la represión, ¿no? El número de muertos se puede llegar a imaginar o a cifrar. Los organismos de derechos humanos depende un poco de la fuente, pero varían entre más de 300 y más de 500 muertos, ¿no? Es difícil dar la cuantía, pero según los testimonios de los familiares y de los familiares de desaparecidos también, estaríamos en esa horquilla, ¿no? Entre más de 300 y más de 500 muertos. Sí. Y con un Ortega que se ha instalado en el poder de manera absoluta, de manera casi familiar también, lo controla el poder ejecutivo, los medios de comunicación, el poder judicial, fuerzas de seguridad. Protestar contra él ahora es un delito de terrorismo, además, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo mismo con mi esposa que estuvimos allí en el mes de mayo durante la Marcha de las Madres, que fue la última gran manifestación opositora en contra del régimen, ya hoy día eso no se puede hacer. Esto que estamos haciendo aquí, a poder hablar y criticar a un gobierno, lo podríamos hacer, pero saldríamos a la calle inmediatamente y en la Gran Vía de Madrid nos apresarían y
y nos llevarían presos, ¿no? O sea, ahora mismo es prácticamente imposible hacer alguna manifestación o emitir alguna opinión en contra, ¿no? Hace muy poco tiempo nos visitó en este mismo espacio el Premio Cervantes 2017, que es el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Le formulábamos una pregunta que te traslado a ti, idéntica. ¿Estás decepcionado ante la evolución que ha seguido el sandinismo? De alguna manera me esperaba un poco que la cosa fuera a mal, porque cuando votas a una persona que utiliza el populismo de una manera safia y te esperas que la cosa vaya a acabar mal. No me esperaba que fuera una represión tan violenta, ¿no? Yo he cubierto otros conflictos y otros países. Trabajé con Médicos Sin Fronteras, entonces estaba acostumbrado a escribir, a ver situaciones de peligro, pero iba de alguna manera respaldado por una organización o por un medio y tenía esa falsa sensación de protección. Porque, bueno, si te pegan un tiro en cualquier lado, te lo pegan, da igual quién te esté respaldando. Pero en este caso es mi familia, ¿no? Yo en esa manifestación del Día de las Madres iba con mi sobrina de 14 años y empezaron a disparar francotiradores desde el estadio. Ese día mataron a 15 muchachos delante de sus madres, que podría haber sido mi sobrina, podría haber sido yo, ¿no? Entonces ya es diferente, la sensación de miedo que yo tuve en mi propio país, aunque yo soy español y nacionalizado nicaragüense, también es mi país. Nunca la había sentido. Es como que entran en tu propia casa y te conviertes en secuestrado, ¿no? Esa es la sensación, no sé. Y además esta semana se ha producido el asalto de varios medios de comunicación, la prohibición de 5 ONGs, también críticas. No hay límites, ¿no?, para la pareja Ortega-Murillo. No, el poder absoluto es total, es un problema, como decía Javier, es un poder familiar, al igual que la dictadura de Somoza, contra la que ellos lucharon. Y ahora mismo se ha convertido también en un problema de salud mental, porque acordémonos de que estamos hablando de un señor que violó a su hijastra y la mamá de la hijastra, que es su esposa, es ahora vicepresidenta y esa hijastra vive exiliada en Costa Rica y la madre pues vendió a su hija a cambio de tener el poder que hoy que el presidente le otorgó con la vicepresidencia. La represión que han ordenado ha sido brutal. Recordemos que Nicaragua es un país de unos 6 millones de habitantes, y que realmente una represión que acaba con cientos de muertos, cientos de detenidos, miles en el exilio y encima con todos los espacios de libertad de expresión cada vez más reducidos, pues ahora mismo nos enfrentamos a lo que es una dictadura de libro. En toda regla, claro. Sí. En toda regla. La presión internacional, bueno, este jueves conocíamos que Donald Trump ha firmado una ley que de alguna manera va a ejercer una presión muy grande para los créditos que se le pueden ofrecer a Nicaragua. Va a ser muy difícil que la economía de Nicaragua no se resienta en los próximos años, porque ahora mismo, según la ley, la NICA Act, que ha firmado este jueves Donald Trump, pues prácticamente impide que Nicaragua pueda acceder al mercado externo de deuda. Así que tenemos que esperar una bajada del Producto Interno Bruto muy fuerte del país y hay que ver cómo se recupera de todo esto después, ¿no? De hecho, lo más acertado para hablar de un tema como este es hacerlo a través de historias concretas como estas que tú cuentas, Javier. Por eso hemos invitado también a un periodista y profesor de la Universidad Americana que ha tenido que abandonar Nicaragua porque su vida estaba en peligro. Se llama Edgardo Pinel y nos acompaña también desde Radio Madrid. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por abrir este espacio y retomar el tema de Nicaragua cuando en vísperas de una celebración de Navidad y Año Nuevo hay tantas familias que sufren en Nicaragua. Claro que sí. Las personas que apoyasteis las manifestaciones, también desde las aulas, desde el mundo de la academia, como tú, habéis tenido que marcharos para salvar vuestra integridad física, vuestra vida. En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas fuera del país, Edgardo? Yo ya llevo 1 mes y medio en España. Bueno, llevo 1 mes y 2 semanas acá, pero yo estuve 1 semana en El Salvador. Yo tuve que salir por tierra hacia El Salvador y de El Salvador tomar vuelo hacia Madrid para de alguna manera despistar o no levantar ninguna sospecha ante un potencial amenaza que existía en este caso, pero que es una decisión bien difícil. Cuando yo crucé la frontera con Honduras, que es la frontera que cruza el río Guasable, yo lloré. Yo nunca pensé que iba a salir en esa circunstancia, ni que iba a regresar a Madrid después de haber estudiado en el 2010 aquí, iba a regresar en esta circunstancia. No es una decisión fácil, sobre todo cuando uno parece ser una esperanza o un aliciente
para quienes ven todavía en las pantallas de televisión, en algunas pantallas de televisión, voces claras y tratar de ser coherente ante lo que sucede, sobre todo cuando uno ha enseñado en las aulas de clase derechos humanos y libertad de expresión, y tratar de mantener esa coherencia, sobre todo por esos estudiantes que nos motivaron. En esta ocasión fueron jóvenes y estudiantes los que motivaron al resto del país. No quiero ni pensar los sentimientos y las sensaciones cuando cruzaste esa frontera, pero me lo puedo imaginar. ¿Y tu familia, Eduardo? En el caso de mi esposa y mis hijas ya se encuentran conmigo, se han reunido conmigo hace una semana, un poco más de una semana aquí en Madrid. Eso me da cierto margen de tranquilidad. No obstante, todavía en Nicaragua mis padres, que ellos por su propia actitud, ya no solo por mi rol como comunicador o como promotor de derechos humanos, sino porque ellos se involucraron directamente en su localidad en estas marchas y han recibido también presión e incluso amenaza, pero tenemos el compromiso de alguna manera, aun cuando estemos en el filo de la navaja, de hablar por aquellos que están, más de 500 presos políticos, y sobre todo por aquellas madres que están pidiendo justicia. Lo que antes mataba en Nicaragua eran las balas, todavía siguen matando las balas, pero eso no es lo que está más evidente hoy día, ya es lo que está matando la impunidad con la cual cabalga el gobierno, y hay que reconocerlo como tal, como una dictadura. Os pregunto a los dos, para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿cuál es el nivel de crueldad de ese régimen? Pareciera que no tiene límites, pareciera que el infundir el terror a cualquier costo, inclusive cometiendo infanticidio, cuestiones de que hayan bebés y niños muertos provocados por el Estado, por la gente de Estado, inclusive por parapoliciales, no pareciera no tener límites, porque ellos juegan con infundir el terror y el temor, y yo reconozco que soy parte del efecto que ellos querían lograr, de sentir temor por nuestra vida y tener que en este caso huir. Javier. Sí, el miedo, para mí es el miedo, ¿no? El infundir el miedo es el arma más poderosa que tienen, más allá de que realmente causan muertos. Yo me refugié en una zona de la Catedral de Managua con mi familia y bueno, y en ese descontrol de gente que se refugia allí, periodistas, médicos, había de todo, ¿no? Yo por instinto digo, me voy a juntar con el que manda aquí, y busqué al cura que estaba a cargo de la catedral. Y cuando me puse al lado del cura vi que estaba más nervioso que yo, y en ese momento nos rafaguearon con AK, o sea, yo identifico el Kalashnikov, ¿no? Y además estaban utilizando metralletas, fusiles Dragunov, o sea, armas de guerra, ¿no? Entonces, eso infunde miedo, y además yo diría que la crueldad de ellos, que ya viene generándose desde hace mucho tiempo, yo lo simbolizaría en un caso que pasó en noviembre del año pasado, con un migrante. Ellos hicieron un pacto con Estados Unidos para bloquear la frontera con Costa Rica y que no pasaran los migrantes haitianos, cubanos, africanos que buscaban el norte. Y bueno, pasó un muchacho camerunés irregularmente que quería cruzar hacia la frontera y le dispararon y lo mataron. La madre del muchacho camerunés, que vivía en Bélgica y tenía ciudadanía belga, fue a recoger el cadáver de su hijo. Pues no solo no le entregaron el cadáver del hijo, porque claro, expondría la causa de la muerte y la madre podría denunciar al Estado de Nicaragua. No solo no le entregaron el cadáver del hijo, sino que además acusaron a la madre de tráfico de migrantes y la metieron presa durante varios meses hasta expulsarla a Bélgica. O sea, es un grado de crueldad que ya no tiene palabras para describirlo, ¿no? Si los grandes sandinistas, las grandes figuras han abandonado públicamente a Ortega, ¿qué le queda? ¿Cuáles son sus instrumentos de poder, aparte de las empresas que han hecho muchos negocios, los Ortega y las empresas nicaragüenses, las principales? Sus amigos en el exterior son muy claros. Es Rusia, China, Taiwán, curiosamente, y los pocos países que quedan en el ALBA, que están en la crisis. Ante ello, la respuesta internacional, bueno, el ministro Borrell fue muy claro hace pocos días, expresando que, o por lo menos dando a entender que la estrategia es esperar que caiga Venezuela para que caiga el chico, ¿no? Para que caiga después el régimen de Nicaragua. Un poco, pero esos son los amigos que le quedan, ¿no? Pero si me permite, sí, yo claro. creo que ahí está probablemente un llamado que lo haría con todo respeto al gobierno de España. Creo que debe de asumir el liderazgo
desde España, pero también dentro de la Unión Europea, para ser más proactivos en lo que sucede. No podemos esperar a que suceda una debacle en Venezuela para que se pueda resolver en Nicaragua. Recordemos que Nicaragua es firmante, al igual que Centroamérica, del Acuerdo de Asociación de América Central con la Unión Europea, en el cual hay un capítulo clarísimo de respeto a los derechos humanos. Claro. Si no queremos que Estados Unidos se meta en su relación bilateral tradicionalmente dañina, pues hay que asumir el liderazgo también. Edgardo, tú estás viviendo en Madrid gracias a la acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Ya nos contabas que tu familia está ahora ya contigo. Te iba a preguntar por los planes de futuro, pero casi prefiero preguntarte si tienes la sensación de que esto es temporal o de repente, no sé, cuando estás solo en casa mirando al techo dices, igual me toca quedarme aquí, sabe Dios cuánto, ¿no? Sí, la decisión de estar en España no solo era porque yo tenía un vínculo académico en el pasado, en el 2010 con España, no solo porque Costa Rica está muy llena y sobrepasada, en este caso de compatriotas nicaragüenses que han llegado ya casi en más de 35.000, sino también porque en mi modesto análisis político creería de que esto no se soluciona tan fácilmente ni en corto plazo. Y entonces en esa lógica España parecía ser el lugar más seguro y óptimo, sobre todo para mis hijas. Una hija mayor de 7 años que pareciera muy pequeña, pero que me dice y me pregunta, y precisamente ayer que le dije que venía a una entrevista, me dice, ¿y aquí podemos hablar de Daniel Ortega? Ay, pobre. Y entonces le dije yo, creo que sí. Entonces, agradezco muchísimo a Reporteros Sin Fronteras, que ha hecho prácticamente un apoyo muy importante, al igual que SEAR, para que hoy mi familia estemos seguros y estemos en este proceso de alguna manera de acogida que no sé cuánto tiempo va a durar, pero mientras dure haremos lo posible para que el tema de Nicaragua se escuche, esas voces que no se escuchan a nivel interno, y poder contribuir un granito de arena. Ojalá que tenga oportunidad de incursionarme en el tema de los medios de comunicación, que era lo que yo hacía allá, y si no, pues en lo que en este gran país me pueda brindar las oportunidades. Creo que ese comentario de tu hija es la manera en la que mejor se puede definir lo que está pasando en ese país, además visto a través de los ojos de una niña de 7 años. Edgardo Pinel, que es periodista y profesor de la Universidad Americana, llegado a Madrid hace poco, y Javier Sancho, que nos han acompañado él desde Radio Tarragona. Javier, Edgardo, mucha suerte y seguimos muy de cerca lo que pasa allí. Cualquier cosa que haga falta, aquí estamos. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Esto me vale para recordar, Ramón, que Reporteros Sin Fronteras, que es ese organismo en el que trabaja nuestro buen amigo Alfonso Armada, necesita ayuda para poder funcionar y para sacar adelante historias como esta y poder ayudar a gente como esta, a la que hemos entrevistado, ¿no? Y quiero decir que ahí está la página web para quien quiera hacerse socio, tampoco cuesta mucho, ¿no? Yo ya estoy, porque creo en las causas, y en Reporteros está haciendo un muy buen trabajo hace muchísimo tiempo, y con Armada, nuestro amigo Alfonso Armada, más. Sí, hay que apoyar a la gente que apoya. Pasa una buena Navidad en Nueva York, que no te metas en líos. Hasta luego. Muchas gracias. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.